El martes, los diputados iniciaron un periodo extraordinario de sesiones. Y ese periodo extraordinario de sesiones fue de esta manera. El martes se reunieron por alrededor de 27-30 minutos. Hay quienes contaron muy bien los minutos y dicen que son 27. Y como más o menos era media hora, hay quienes dicen que fue media hora, pero pues 27 minutos, media hora es lo mismo. Nada más anunciaron que iniciaban un periodo extraordinario de sesiones, tomaron lista y se fueron. Pero el día de ayer sí trabajaron y se acabó. Ayer se acabó el periodo extraordinario de sesiones porque ya desahogaron lo que tenían que desahogar. En realidad lograron nada más sacar la aprobación sobre la regulación de las deudas de municipios y estados, que ahora van a requerir del aval del gobierno federal, incluso del Congreso, para endeudarse municipios y estados. O sea, van a regular, no van a evitar que se endeuden, lo cual sería realmente una tontería. La deuda per se no es mala, sino regularla para que no se disparen y para no saber dónde quedó la bolita. Para no salir después con que Andrés Granier trae 14,000 millones de pesos por ahí perdidos y que su hijo trae, que su hijo que andaba en bocho, por ejemplo el expresidente, el exgobernador de Aguascalientes, Luis Armando Reynoso, que andaba en bocho, ya trae unos carrazos y compró propiedades en Texas por 5 millones de dólares. Entonces, como que en 5 años pasar de bocho a BMW está difícil, trabajando. Y sobre todo trabajando como trabaja la mayoría de los mexicanos. Porque mire usted, en lo que no se pusieron de acuerdo los diputados y por eso cerraron su periodo extraordinario de sesiones que duró exactamente un día, porque la media hora de presentarse y decir aquí estamos y vamos a empezar mañana, yo no la contaría. Era lograr ponerse de acuerdo para nombrar al consejero electoral que vendría a sustituir a Sergio García Ramírez, que renunció hace algunos meses porque consideró que había un conflicto de intereses. Y me parece que don Sergio García Ramírez fue muy honesto, porque en lugar de cobrar su $500,000 mensuales, se dio cuenta que sus amigos, él es de filiación priista muchos años, aunque esté de alguna manera retirado de la política y dedicado a la academia, pero se da cuenta que tiene demasiados amigos todavía ahí y demasiados intereses y simpatías y no podía ser imparcial. Es el único decente en el Consejo, en el Consejo Federal Electoral, en el IFE, porque todos los demás tienen sus filias, tienen sus partidos y no son capaces de renunciar y reconocer que su voto no está exento de interés partidista. Y voy a poner dos ejemplos. Jaime Cárdenas, que al terminar de ahí se fue al PRD. Santiago Krill, que al terminar de ahí se fue al PAN. ¿Por qué? Porque el PRD propuso a Cárdenas y el PAN propuso a Krill. Y son dos de los muchos demás ejemplos que hay. Lo cierto es que no es un organismo ciudadanizado, mienten quienes así lo digan, y además nos cuesta muchísimo dinero. Y ahorita hablaba del trabajo normal, por una razón muy simple, porque esto no es normal, que le paguen a un consejero electoral 544 pesos por mes, ya con su gratificación de fin de año, sus seguros, los arrimadijos. Les dan incluso hasta una cantidad como de 3,000 pesos para compra de lentes. Si con $500,000 no pueden comprar unos lentes por mes. Un obrero que gane 1,000 pesos a la semana, que no los ganan, las maquilas de Juárez no los ganan, pero vamos a poner que un obrero gana 1,000 pesos a la semana, hasta para hacer fácil y entendible el ejercicio. Necesitaría, para tener el mismo ingreso que un consejero del PRI, del PAN o del PRD, porque no son consejeros ciudadanos, necesitaría 8.6 años de trabajo. 8.6 años de trabajo para ganar en un mes lo que los consejeros ganan. Y que además, insisto, no, el IFE no es un organismo ciudadano ni ciudadanizado como lo publicitan. De hecho, no se pusieron de acuerdo en el sustituto de Sergio García Ramírez por una razón muy sencilla. Y aquí entramos al terreno de especulación porque no hay quien lo acepte. En octubre terminan 4 consejeros su periodo. Entonces en octubre va a haber 5 consejeros para escoger
Y ahí es cuando los partidos políticos se van a poner de acuerdo, porque, bueno, es el partido con mayor cantidad de votos o con mayor prerrogativas o con X o con más votos en el mismo consejo de los que queden, se podrá llevar perfectamente dos, el segundo en votos, o el segundo en prerrogativas, el segundo en importancia, se llevará otros dos, que probablemente sea el PAN, quizás y el PRD. Habría que medir la situación de los dos partidos a nivel nacional, y el otro se llevaría uno, y lo contentan al PRD o al PAN o a quien le toque. Por eso es que se están haciendo guajes. Entonces, pues no es posible que así sea. Es importante hablar del Consejo en estos momentos, en primer lugar porque hemos tenido ya más de un problema en el que siendo 6 consejeros empatan y no hay manera de desempate y no hay acuerdo. Entonces se requiere ocupar la silla que dejó Sergio García Ramírez para que no exista este tipo de empates y desacuerdos, pues, y no se llegue a acuerdos y se atoren las cosas en el Instituto Federal Electoral. Entonces, el que los diputados no se hayan puesto de acuerdo, en realidad es que los partidos no se pusieron de acuerdo porque los diputados no son representantes populares como dice el dicho y como dicen en sus campañas. Son testaferros de los partidos. O sea, vivimos una partidocracia. Pero bueno, tenemos aquí una nota muy interesante de Luis Mejía y sobre los salarios. Él hizo un recuento de lo que ganan. Eh, el sueldo compactado, la gratificación de 395, seguros por 314,000. Y ahorita yo comentaba, aquí no lo menciona porque son 3,000 pesos, ¿verdad? Pero tienen incluso ayuda de 3,000 pesos para lentes. Y tienen servicios médicos mayores, que aquí tampoco, bueno, están ahí también los seguros. Tienen los diputados y también estos, ¿no? Tienen boletos de avión, tienen gastos de representación, tienen pago en las casetas. Nosotros vamos a Chihuahua y ¡ay! Ahí viene la de Villumara, que son 125 pesos, quién sabe, no recuerdo ahorita en este momento la cantidad exacta. Ellos no, ellos tienen un boletito que les entregan allá y con sus 554,000 pesos se ahorran la pasada de la caseta, lo que un obrero de maquila, si tiene necesidad de ir, que gana 1,000 pesos, va a pagar. Y que necesita 8.6 años para tener el ingreso que en un solo mes va a tener este representante de los partidos que forma parte del Consejo Federal, el Instituto Federal Electoral, del IFE. Bien, dice la nota de Mejía, mucho se ha cuestionado sobre el desempeño de los consejeros electorales del Instituto Federal Electoral. Algunos incluso señalan que es insultante el salario que los 6 consejeros, son 6, recordemos que falta el séptimo, que haría que las votaciones, que funcionara el instituto. Sin ese consejero no funciona. Y tienen meses que renunció Sergio García Ramírez. Bueno, para que puedas hacer tu propio juicio, dice el redactor, aquí te presentamos los sueldos y prestaciones que reciben los consejeros del IFE, que recibieron del IFE en el 2011. Son datos del 11, ¿eh? Son datos del 11, ya el 5% del mínimo ya aquí operó sobre 500,000 pesos, ahí son 25,000 pesos más de salario compactado mensual, o sea, ya es mucho más, porque son datos del 11. ¿Cuánto gana un consejero del IFE? ¿Qué harías con un sueldo de 246 pesos al mes? Además de recibir esa cantidad, los consejeros reciben otras prestaciones como la gratificación de fin de año, aguinaldo, prima vacacional, seguros, sistema de ahorro para el retiro, peso por peso. Si yo te ahorro la mitad de mi salario y termino con un retiro millonario. A eso falta agregar las aportaciones que hace el Estado para cubrir las cuotas del ISSSTE y del FOBISSSTE, no las cubren ellos. Para que puedas entender de qué se compone el pago que reciben los consejeros electorales por sus servicios, aquí hay un desglose. Sueldo compactado. La percepción que reciben los funcionarios públicos descontando las aportaciones a FOBISSSTE y al ISSSTE, ya descontadas. Año 11, 554,544 al año. Y luego tiene una compensación garantizada, percepción que se otorga a los funcionarios públicos de manera regular y fija en función de la valuación del puesto y del nivel salarial. Este concepto no se considera para el cálculo y pago de las cuotas y aportaciones de seguridad social ni para la prima vacacional. Este concepto podrá ser objeto de pagos para otras prestaciones del fin de año. Y este concepto, esta compensación garantizada,
en un año son 2.398.644 pesos. Y tienen una gratificación de fin de año. Vamos a ir sobre las cifras ya porque esto se alarga ya escosor. La gratificación de fin de año, 395.247 pesos al año. 6 veces el salario de un obrero de maquila de todo el año. Prima vacacional, 15.404, la prima vacacional. Cuotas al ISSSTE y FOBISTE, 50.987. Seguros de vida, incapacidad total o permanente, baja de servicio, si tienen que retirarse por algún motivo de su posición, gastos médicos mayores, separación individualizada, 314.998 al año. Eso le hace un total de 544.544 pesos cada mes. Eso es lo que ganan los representantes de los partidos ante el IFE, porque no hay representantes de los mexicanos ante el IFE. No hay representantes ciudadanos ante el IFE. Ahí está Cárdenas y ahí está Krill y más ejemplos que en este momento no me vienen a la cabeza, pero bueno, será un tema que volveremos a tratar seguramente y ya podríamos hacer hasta nuestra lista para seguir haciendo corajes aquí en el micrófono de Política y Punto. Porque sí es de alguna manera molesto ver esta realidad nacional, ver cómo disponen del erario público de una manera impune, de una manera injusta, muy injusta, o sea, grosera. ¿Cómo es posible? Voy a cambiar de ámbito, pero es lo mismo. ¿Cómo es posible que el país más poderoso del mundo, la potencia militar del mundo, tenga menos generales que México? Tenemos más generales que Estados Unidos, y aquí los cuates ganan guerras y se pelean todos los años tienen guerras. El ejército mexicano jamás ha ganado una guerra. Todas las ha perdido, y todas las guerras han sido de alguna manera internas. Perdió la guerra de independencia, perdió la guerra de reforma, perdió la revolución mexicana. Ese es el ejército mexicano.